Muy buenas noches, tengan todos los que están conectados. Una vez más nos gozamos de que en esta noche poder bendecir tu vida a través del mensaje de la palabra de Dios. Recuerda que esta palabra no es la palabra de un hombre, de una mujer, es la misma palabra de Dios. Y la palabra de Dios trae bendición, trae vida, trae abundancia, trae esperanza. La palabra de Dios trae consuelo, liberación y sanidad, entre otras muchas cosas. Por eso esta palabra tienes que compartirla. Compártela, este es el momento de compartir este Facebook Live. Dale un like, regálame un like y comenta tus peticiones. Si tienes alguna petición de oración, al final voy a estar orando por tus peticiones, y comenta si la palabra cuánto te ha edificado, cuánto te ha bendecido la palabra de Dios. Y en esta noche te traigo un mensaje maravilloso, maravilloso porque siento que fue el Señor mismo. Escuché sus palabras, escuché las palabras del Espíritu Santo decirme el título de este mensaje y escuché que Él me decía, el silencio del Padre. Y luego al rato me dice, a lo segundo, me dice el silencio de Cristo. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo guardan silencio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan los tres en conjunto y hay momentos donde el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo guardan silencio ante determinadas circunstancias, ante determinadas situaciones. Y hoy quisiera meditar, quisiera regalarte el texto que aparece en Proverbios capítulo 17, verso 28, donde dice de la manera siguiente: aún el necio cuando calla es contado por sabio. Mira cómo dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, es contado entre los sabios. El que cierra sus labios es persona entendida. La persona que cierra sus labios es una persona entendida, según nos dice la palabra de Dios. Mas el que mucho habla es una persona necia. Esta palabra necia es una palabra un tanto fuerte, pero la palabra de Dios, la mente de Dios, eso es lo que nos dice, eso es lo que nos habla, que el sabio es la persona que calla, pero el necio que es una persona que no cierra su boca, que no cierra sus labios, mientras que el sabio es aquella persona que cierra su boca y es una persona entendida. Y bueno, como el mensaje en esta noche lleva por título El silencio del Padre, yo quiero darte el concepto, lo que busqué acerca de lo que significa la palabra silencio. Dice el diccionario que la palabra silencio es cuando hay ausencia de palabras. El silencio del Padre es cuando hay ausencia de palabras, es cuando hay ausencia de mensajes, es cuando hay ausencia de noticias de Dios. En otras palabras, el silencio es la ausencia total de sonidos. El silencio es algo así como la abstención del habla en la comunicación. El silencio también nos pudiera indicar como pasividad, algo estacionario. Aparentemente, cuando Dios guarda silencio, cuando Dios no nos habla, cuando creemos que el Señor no oye nuestras oraciones, cuando creemos que el Señor no responde nuestras peticiones o nuestras demandas, creemos que Él está en pasividad,
que está algo así como retraído, pero quiero decirte que Dios también trabaja en el silencio de Él. Cuando Él guarda silencio, Él también está trabajando a favor de tu vida. Si ahorita hay algunas peticiones, si ahorita hay algunas demandas que tú has puesto ante la presencia de Dios, si le preguntas al Señor, Señor, ¿por qué esta pérdida? ¿Por qué este extravío? ¿Por qué estoy viviendo esta situación tan difícil? ¿Por qué aún no he salido de este problema? ¿Por qué esta prueba se alarga tanto? Dios está guardando silencio con un propósito, porque Él es Dios de propósito. Y el silencio de Dios, en el silencio de Dios también hay propósito. Él nunca hace nada con despropósito. Él es Dios de propósito. También tiene propósito. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 10, verso 19, dice, el hablar demasiado conduce al pecado. Mira cómo dice, el hablar demasiado conduce al pecado. ¿Y qué nos aconseja el proverbista? El proverbista en el capítulo 10, y valga la redundancia, del libro de Proverbios en el capítulo 19, dice, el hablar demasiado conduce al pecado. Entonces nos aconseja, sé prudente y mantén la boca cerrada. Hay momentos donde Dios nos manda a mantener la boca cerrada. Hay momentos donde Dios nos manda a guardar silencio. ¿Por qué? Porque el hablar demasiado nos conduce al pecado. Qué tremenda esta palabra, yo te la vuelvo a repetir. El hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. El mismo proverbista también en el capítulo 10, verso 14, nos habla en cuanto al silencio y nos dice, en labios del sabio, del sabio que guarda silencio, hay sabiduría. Entonces, cuando guardamos silencio, estamos actuando como personas sabias, como hombres y mujeres sabios y entendidos. Pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. Cuando hablamos por hablar y por hablar, que nos defendemos, que hablamos de más, eso nos conduce y nos lleva al desastre. Por eso el escritor del libro de Proverbios habla en todo su libro acerca de el guardar silencio, acerca de que en momentos es necesario callar. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo guardan silencio, Él también, el proverbista, nos dice a nosotros los hombres, a nosotros los humanos, que nos es necesario guardar silencio. No sé qué prueba estás atravesando ahorita, pero el Espíritu Santo te dice, guarda silencio. No sé qué situación tan difícil estás atravesando en estos momentos, pero el Señor, el Espíritu Santo te dice, espera en mí, cállate, guarda silencio, es hora de guardar silencio. Aún el necio, dice Proverbios 17, 28, cuando calla es contado por sabio. Aún el necio, cuando se calla la boca, va a ser contado entre los sabios. El que cierra sus labios es hombre entendido. Pero la gran pregunta es, ¿qué habla nuestra boca? ¿Qué dice nuestra boca? ¿Qué palabras expresa nuestra boca? Muchas veces lo que nuestra boca habla nos maldice. ¿Cuántas veces tu misma boca no te ha condenado en determinada situación? Porque todo lo que profieres son palabras de maldición.
Todo lo que hablas son palabras de muerte. Todo lo que confiesas son palabras de dolor, palabras de aflicción, palabras de angustia. Y no confiesas la palabra de Dios, no confiesas las palabras de vida, no confiesas las palabras que traen liberación, que traen sanidad. A través de nuestras bocas, muchas veces esas palabras nos condenan. Las palabras que hablamos a través de nuestras bocas desatan vida o desatan muerte. No permitas que tu boca, no permitas que tus palabras te sigan atando, te sigan afligiendo. No permitas que tus palabras te traigan dolor, te traigan tristeza, te traigan pobreza y dificultades. Tu boca, nuestra boca, por ejemplo, dice, no puedo lograrlo. Esto es muy difícil para mí. Lo que me hicieron es muy difícil y no puedo perdonarlo. Tú mismo te estás introduciendo en una jaula, algo así como en una cárcel, en una cápsula, pero en una cárcel o cápsula de tormento, porque esos pensamientos que aún no has podido abortar te hacen expresar por tu boca, te hacen expresar palabras de muerte, palabras de aflicción, palabras de dolor, palabras de angustia por tus labios. Cuando tú dices no puedo lograrlo, estás hablando palabras de derrota. Cuando tú dices tengo miedo, también estás permitiendo que un espíritu de miedo, que un espíritu de pánico, que un espíritu de cobardía se apodere de tu mente, se apodere de tu sentimiento. Tú tienes que decir, no tengo miedo, todo lo puedo a través de Cristo Jesús, quien me da las fuerzas. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Él es el que nos da la fuerza. Cuando tú dices, no tengo miedo, no estás poniendo tu confianza en Él. Estás poniendo tu confianza en ti mismo, en tus propias debilidades, en tus propios errores. Y como hombres somos débiles, pero Él es todopoderoso. En momentos podemos también, gracias, decir palabras como, no terminaré lo que comencé. Soy una basura, no valgo nada. No, son palabras de despropósito. Son flechas, por así decirlo, dardos que el enemigo envía a tu mente. No valgo nada, soy una basura. Tienes que rechazar esas flechas porque son flechas negativas. Son palabras de despropósito. Son palabras que traen muerte. ¿Tú sabes lo que es decir no valgo nada? Si dice la palabra que para Él somos la niña de sus ojos, que Él nos hizo con propósito, la palabra de Dios dice que somos hijos de propósito. La palabra de Dios dice que somos creación especial de Él. La palabra de Dios, el salmista dice que Él nos vio en el vientre de nuestra madre y que desde el vientre de nuestras madres nos puso nombre. Desde el vientre de nuestras madres, antes de que naciera, dice el profeta Jeremías, antes de que naciera, ya yo te había dado por profeta a las naciones. Antes de que nacieras, yo te conocía. Imagínate lo importante que tú eres para Dios, que antes, mucho antes de que tú nacieras, ya tú estabas en la mente de Dios. ¿Cómo vas a decir que tú no vales nada? ¿Cómo vas a decir que eres una basura? Tal vez todo no te está saliendo bien. Tal vez las cosas no están saliendo a tu manera. La semana pasada, yo en un mismo día, el miércoles pasado, en un mismo día tuve 4 noticias. Y las 4 noticias, durante 4 horas, estaba en una situación. Y tuve 4 noticias, por así decirlo, malas. 4 noticias funestas. 4 noticias trágicas. Y para completar, me llaman del médico a darme un informe no tan positivo de una situación en mi cuerpo. Pero en ese momento no me afligí porque fueron noticia tras noticia mala. Y recordé que hubo un hombre en la Biblia llamado Job,
que en un mismo día se enteró de que había perdido sus hijos, sus hijas, su casa se había incendiado y le había caído una enfermedad, una sarna en todo su cuerpo. Pero yo no dije tengo miedo. No, yo seguí adelante. Yo dije, Señor, en ti confío. Lo que yo no puedo solucionar porque soy débil, porque soy humana, porque soy mujer y tengo mis limitaciones, tú sí lo puedes. Tú tienes el control de todas estas cosas. Hay gente que dice, soy una basura, no valgo nada. Hay gente que dice, no puedo perdonar lo que me hicieron. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice que si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, a las personas que nos hicieron daño, el Padre tampoco perdonará nuestros pecados. El Señor nos manda a perdonar todo el tiempo. Mira, cuando perdonamos, el beneficiado no es la otra parte, no es la otra persona. El primer beneficiado cuando perdonamos, cuando nosotros emitimos, cuando extendemos el perdón, el primer beneficiado eres tú. El primer beneficiado es la misma persona que concede el perdón, porque su corazón queda libre, libre del dolor, libre del enojo, libre de la amargura, libre de la angustia, libre. Tu corazón queda libre del rencor, de la frustración, de las enfermedades. Mira, tu boca muchas veces habla de tu pasado, pero la boca de Dios no te condena. Dios te hace libre de tu pasado, Dios te perdona y te restaura. El único que te condena es el enemigo. Por eso, no uses tu boca para hablar lo que el enemigo habla. Usa tu boca para hablar lo que Dios habla acerca de ti. ¿Y cuál es la manera de conocer lo que Dios habla acerca de ti? Leyendo su palabra. No teniéndola como adorno o no bajando la aplicación en nuestros teléfonos, en la internet y tenerla como adorno. No, es leyéndola, es meditándola, porque es la palabra que trae vida, que le da vida a lo que está muerto en tu vida, es en tu existencia. Es la palabra de Dios, es la que trae consuelo, es la que trae esperanza, es la que trae liberación, es la que trae sanidad. Quiero decirte que hay un Cristo, hay un Nazareno, el Hijo de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de tu lado. Jesús vino para liberarte de la maldición del pecado y darte vida abundante y vida eterna. La palabra de Dios dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 13 y 14, dice de la manera siguiente, que Él nos dio, te lo voy a parafrasear un poco, dice que Él nos dio vida a través de Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Dice ese verso que Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. El acta que había contra nosotros, Él la eliminó. Había un acta, había un documento. Había un documento que era contrario a nosotros. Había un documento en contra de nosotros que el pecado tuyo había levantado en contra de ti. Que el pecado de tus generaciones pasadas había levantado en contra tuya. Había un documento negativo. Había un acta en tu contra. Y ese documento negativo decía pecador, adúltero, fornicario, mentiroso, ladrón, estafador. Había una lista oscura y negra de todos tus errores, de todas tus debilidades, de todas tus faltas. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Él borró nuestras debilidades. El que se acerca a Dios y se arrepiente por sus pecados, ¿qué dice la palabra? Alcanza la misericordia de Dios. Entonces Él con su sangre maravillosa ha borrado todos tus pecados. Por lo tanto, ya no tienes que cargar con esos títulos feos, con esos títulos
y nombres que manchan tu verdadero nombre. Esos títulos que dice pecador, hijo de las tinieblas, amargado, frustrado, ladrón. Ya tú no tienes que cargar con esos títulos que manchaban tu nombre. Él te libera de la vergüenza y de la condenación. El libro de Isaías en el capítulo 49, verso 2, el Señor nos dice de la manera siguiente. Él hizo, dice el profeta, Él hizo de mi boca una espada afilada. Él quiere hacer de tu boca, Él quiere hacer de tus labios una espada afilada que se le entierres al enemigo. Cuando el enemigo venga con mentiras a decirte, me duele mucho, tú tienes que decirle, a mí no me duele, porque la ofensa que me hicieron ya yo la perdoné. Cuando el enemigo venga y te diga, tú eres un pecador, mira, te has revolcado no sé con cuántas mujeres o no sé con cuántos hombres te has acostado, tú tienes que decir, Satanás, Cristo me perdonó. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andamos conforme al Espíritu. Tienes que confesar la palabra, tienes que declarar la palabra, tienes que creer la palabra, porque la palabra cuando la confiesas, cuando la crees en tu interior y cuando la confiesas, cuando la declaras, es como un torbellino, es como te cubre, es como un blindaje, la palabra te rodea, la palabra te cubre. En esta hora quiero saludar a todos los que están conectados, Sara Guerrero, Norma Flores, Judith Teles, Luis Moreno, Dulce Paredes, Maribel Hernández, Nelly Cisnero, Mariluz Cisnero, Migdalia de Contreras, Berenice Mesino, Alberto Cisnero, Alma Nacir, Kel López, Mari Reyes y muchos otros que a lo mejor están conectados y se seguirán conectando. Recuerda compartir esta palabra. Entonces el profeta nos dice, Él hizo de mi boca una espada afilada. Repítelo conmigo. Él ha convertido mi boca en una espada afilada. Por lo tanto, yo saco la espada afilada. Yo saco la palabra de Dios y me defiendo de todas las artimañas del enemigo. Me defiendo de todas las mentiras del enemigo que ha levantado en mi contra. Y mira cómo sigue diciendo la palabra. Y me escondió en la sombra de su mano y me convirtió en una flecha pulida. ¡Wow! Maravilloso, glorioso. Mira cómo dice la palabra que estamos escondidos en el hueco de su mano, en la sombra de su mano, y que nos ha convertido nuestra boca como en una flecha pulida. Cuando la flecha está pulida, cuando la flecha está afilada, cuando el arquero la lanza, la flecha da en el blanco. ¿Por qué? Porque está pulida, está afilada, y eso quiere el Señor. Él quiere que cuando tú hables, tú des en el blanco con tus palabras, con tus expresiones. ¿Por qué? Porque en la vida y la muerte están en poder de la lengua del hombre. La vida está en tu boca. Tú puedes hablar vida o muerte, y si hablas la vida, todo tu ser se llenará de vida. Todo tu ser se llenará de gozo. Pero cuando hablas de dolor, de tragedia, de muerte, de miseria, eso estás atrayendo para tu vida. Entonces deja de hablar como hablan los hombres necios e insensatos. No repitas, no pronuncies sus palabras. La palabra de Dios dice en el libro de Jeremías, capítulo 15, no recuerdo el verso, pero dice, saca lo precioso de lo vil y serás como mi boca. Hay una versión que dice, si entresacares lo precioso, entresacar es como rebuscar, es como buscar. Si entresacares lo precioso de lo feo, de lo vil, de lo miserable de este mundo, serás como mi boca. Eso hace Dios. Dios saca lo precioso de lo más vil de este mundo, de lo más miserable. Si has sentido que has llevado una vida miserable, Él puede sacar algo precioso de ti. ¿Por qué? Porque Él extrae la vida de la muerte.
Él saca la vida de la muerte. Jesús estuvo muerto 3 días. Jesús descendió al infierno. Jesús visitó el infierno. Jesús estuvo en una tumba. Su cuerpo estuvo rodeado de lienzos de la muerte, de cadenas. Estuvo en el lugar de sombras de muerte y de tiniebla, el mismo infierno, y de ahí lo levantó Dios. De ahí lo sacó, porque Dios es especialista en extraer la vida de la muerte. Pero en esta noche también quiero hablarte de que Dios guarda silencio. Dios también guarda silencio, y hay propósito en el silencio de Dios. Cuando Dios guarda silencio es porque tiene un porqué y un para qué. Es decir, tiene un propósito. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, verso 29, dijo que ni un solo pajarito cae a tierra si no es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad del Padre, ni un solo pajarito cae a tierra. Entonces Dios es un Dios de propósito. Es un Dios que se rige por propósito, porque Él no le da muerte ni a un solo pajarito, que dice la palabra que para muchos lo que cuesta son pocos centavos, ¿verdad? Bueno, Dios es Dios que no permite que los pajaritos caigan a tierra si no es su voluntad. Es decir, que ni un solo pajarito puede morir sin que el Padre Celestial lo permita. Todo se mueve a través de la mano de Dios. Todo ocurre por un propósito y con un propósito. En Él no hay casualidades. De hecho, Jesús dijo a sus discípulos que lo que ahora no entendemos, lo entenderemos después. Y yo te lo repito. Lo que ahora tú no entiendes, la prueba presente que estás viviendo, la prueba presente que tú estás pasando, lo que no entiendes ahorita, lo entenderás más adelante. ¿Cuándo? Cuando pases la prueba, porque después de pasar la prueba, vas a pasar a otro nivel. Dios te va a dar percepción espiritual. Dios te va a dar sabiduría espiritual. Dios te va a dar revelación espiritual, ¿verdad? Entonces, lo que ahora no entiendes, lo entenderás después. Mira, y hay misterios en Dios. Hay misterios que nunca tal vez nos van a ser aclarados en esta tierra, mientras estemos en esta tierra. Y lo entenderemos en aquel día cuando estemos cara a cara con nuestro Señor. Mira, en muchas ocasiones estamos metidos en problemas. En muchas ocasiones estamos metidos en dificultades. ¿Por qué? Porque hablamos mucho, porque hablamos de más, porque actuamos neciamente, actuamos como los necios. No somos personas prudentes y sensatas. Nos cuesta callar, nos defendemos y no podemos guardar silencio. Pero si aún el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo guardan silencio, que son los, como dirían los mexicanos, los meros, como dirían los venezolanos, los propios. Ellos son los verdaderos protagonistas de la historia de esta tierra y del universo entero. Si ellos mismos guardan silencio, ¿por qué tú y yo no podemos guardar silencio? Queremos defendernos en medio de una ira, queremos que Dios nos haga justicia, y lo que no sabemos es que a través de nuestras palabras empeoramos las cosas. Es que a través de nuestros dichos, es que a través de lo que sale por nuestros labios, dañamos y empeoramos las situaciones. En la Biblia encontramos varios ejemplos. Encontramos al rey David. Él estaba atravesando una situación, el rey David, muy difícil. Estaba atravesando una situación trágica en su vida. Su hijo Absalón, su propio hijo, se había levantado, se había rebelado contra él y estaba haciéndole oposición
en el reino de David. Y su propio hijo Absalón se había rebelado contra él y quería ocupar, por así decirlo, la posición de su padre. Y dice en Samuel 17, cuenta la historia y dice, y dieron aviso a David diciéndole, Ahitofel era uno de sus oficiales, un hombre que había estado muy cerca de él, pero Ahitofel tenía dolor en su corazón porque David había ofendido a una nieta de este hombre. Y el dolor, la falta de perdón, la ofensa, mira, es muy peligrosa. Crean heridas profundas en los corazones. Una persona herida es una persona muy peligrosa porque a veces las heridas te hacen llevar al deseo de venganza. Y la venganza no es un sentimiento de Dios. El Señor dice, deja lugar a la ira mía. O sea, la ira, Dios dará el pago. Debemos de dejar lugar que Dios nos vengue. Y mira, dice la palabra que le dieron aviso a David diciéndole, Ahitofel, se llamaba el hombre, uno de sus oficiales. Ahitofel está entre los que conspiraron con tu hijo Absalón. Y David oró, y mira lo que hizo David, tomó la armadura de Dios. David se puso en ese momento las armas espirituales. David pudo haber salido en esa misma hora e ir corriendo y buscar a Ahitofel y buscar a su hijo y darles muerte. Pero David no hizo eso. ¿Qué hizo David? Tomó la armadura de Dios, la armadura espiritual. Tomó las armas espirituales de la oración. Te pregunto, en el problema que estás viviendo, ¿estás tomando las armas espirituales o estás tomando las armas carnales? En la situación que estás viviendo, ¿qué hablas a través de tus labios? ¿Qué sale a través de tus labios? ¿Vida o muerte? ¿Qué sale a través de tus labios? ¿Bendición o maldición? ¿Qué sale a través de tus labios? ¿Fracaso, derrota o triunfo? A pesar de que no veas el triunfo, tienes que hablar palabras de victoria. Y David, mira lo que dice Samuel 17. David oró y dijo, oró y acudió al que todo lo puede. Acudió al que puede hacerle justicia. Ramona Rivilla, te bendigo. Teresa Molina, de la mueblería, nuestros hijos espirituales. Luisa Artero y su esposo, Rosalinda de la Fuente, hijos de casa, les bendigo. Y David oró y dijo, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Cuántas veces tenemos que orarle a Dios? A lo mejor un hijo tuyo está siendo mal aconsejado en esta hora. A lo mejor tu pareja está siendo aconsejada mal en esta hora. A lo mejor un amigo, un vecino está aconsejando mal a tus padres, a tus familiares, a tus hijos. Alguien está aconsejando mal a los tuyos. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Vengarte por tu misma cuenta? No, déjalo todo en manos de Dios y ora. Toma las armas espirituales como las tomó David. Y mira la oración de David. David oró y dijo, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de este malvado de Ahitofel. De este hombre que ha estado a mi lado por años, pero que ahora me odia. Entorpece, Señor, el consejo de Ahitofel. En otras palabras, David dijo, frustra el consejo de Ahitofel. Frustra el consejo que este hombre le está dando a mi hijo. En esta hora yo decreto como profeta de Dios que el Señor frustra cualquier mal consejo que el enemigo te estaba dando. Cualquier mal consejo que te ha introducido en tu mente y en tu corazón, yo decreto que esta es la hora donde el Señor frustra esos malos pensamientos, donde el Señor aborta
en ti esos pensamientos de despropósito, esos pensamientos de pecado, esos pensamientos de depravación, esos pensamientos que te van a conducir a la muerte. Decreto que el Señor frustra cualquier consejo del maligno en tu familia, en tus hijos, en tu pareja, en el nombre de Cristo Jesús. Mira, David tomó las armas de Dios. David se puso la armadura de Dios. ¿Y qué pasó? El libro de Efesios capítulo 6, Pablo nos aconseja que tomemos la armadura de Dios, que nos pongamos la armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? Tomar las armas espirituales de Dios, tomar el arma del ayuno, tomar el arma de la oración, tomar el arma de la declaración profética, de confesar por tus labios la palabra de Dios. La palabra es un arma poderosísima y cuando tú la confiesas, cuando tú la hablas por tus labios, cuando sale de tus labios, todo tu ser se llena de vida, todo tu ser se llena de liberación, todo tu ser se llena de esperanza, de abundancia, de sanidad. No hables muerte, habla vida. En Efesios 6, Pablo nos aconseja y nos dice: pónganse la armadura de Dios para que puedan estar firmes en el día malo y para que puedan resistir las estrategias, las acechanzas, los ataques del maligno. Y después, dice, si te lo estoy parafraseando, y después de haber acabado la carrera, después de haber acabado la batalla, puedan estar firmes. Mucha gente le vienen pruebas y en medio de la prueba no la resisten y caen. En medio de la prueba les falta la fe. En medio de la prueba no toman las armas espirituales. En medio de la prueba no hablan lo que habla la boca de Dios. En medio de la prueba no confiesan la palabra de Dios. En medio de la prueba confiesan temor, confiesan miedo, confiesan palabras de despropósito, palabras de muerte y no confían, no depositan, no toman el arma de la fe. El arma de la palabra, el arma de la oración, el arma de la adoración, el arma de la sangre del Cordero. No toman el arma de usar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Mucha gente cae en despropósito después de haber atravesado una prueba. No entendieron el proceso de Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad que estaban atravesando. Mira, a tu vida pueden llegar pruebas económicas, pruebas familiares, pruebas de enfermedad o pruebas de cualquier índole. Y hay momentos que la prueba te va a tumbar. Pero el problema no es la caída. El problema, porque todos podemos caer. El problema no es que caiga. El problema es que muchos después de caer no se levantan. Como te dije la semana pasada, yo recibí durante 4 horas 4 malas noticias. ¿Pero por qué pude estar firme? ¿Por qué pude mantenerme firme? Porque en la madrugada oro. Oro como dice la Escritura, que si de madrugada le buscare, ciertamente Jehová se despertará por ti. Entonces, como le busco de madrugada, el Señor se despierta por mí y el Señor saca el escudo y el pave y pelea contra todo lo que el enemigo lanza contra mi vida. Y en medio de la prueba no caí, en medio de la prueba pude mantenerme firme y al día siguiente ayuné. Tomé el arma espiritual del ayuno y me siento en este momento, no he salido de las pruebas, pero estoy aún en las pruebas, pero estoy confiando. Estoy decretando la palabra de Dios. Estoy teniendo fe que en el silencio, porque no hay explicación para todas esas pruebas. No hallo explicación. No hallo explicación, pero estoy confiando que Él tiene un propósito con estas pruebas y que lo que Él me va a entregar es más grande. Es más grande que yo. Es más grande que yo.
lo que Él me va a entregar es una bendición superior que hasta el momento no la he tenido. El problema, vuelvo y repito, no es que podamos quedarnos caídos o permanecer caídos en medio de las situaciones difíciles que atravesamos. Es decir, el problema es que muchas veces hay gente que cae, pero nunca más pueden volverse a levantar. Y Dios no quiere eso. Dios nos quiere que a pesar de que pasemos pruebas, momentos difíciles, permanezcamos firmes. Pero ¿qué nos sugiere Pablo? Tomar las armas espirituales para que al final, después que la batalla haya acabado, permanezcamos firmes, estemos de pie. Pablo dice allí en Efesios 6, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Tú ves como dice la palabra, y habiendo acabado la prueba, habiendo acabado la batalla, el problema, la tentación, puedas estar firme. Dios quiere que después que hayas pasado la prueba, permanezcas firme. Mira, te mencioné el ejemplo del rey David y te voy a mencionar el ejemplo de ejemplos. Te voy a hablar del Hijo de Dios. El ejemplo de ejemplos es Jesús. Jesús pasó por una prueba trágica. Jesús atravesó el dolor. Jesús atravesó la muerte. Su cuerpo fue lacerado. Su persona fue humillada. Su cuerpo fue ensangrentado. Su cuerpo fue herido. Su cuerpo fue violada. Su voluntad fue violada. ¿Por qué? Porque dice la palabra que le quitaron sus vestiduras. Lo dejaron desnudo. Y cuando Jesús estaba pasando por todo ese dolor en la cruz para Cristo fue el momento más doloroso, trágico y fúnebre de su vida. Fue cuando todo su cuerpo estaba, por así decirlo, molido, lacerado, humillado. ¿Y qué dice la Escritura? Que en ese momento Él no abrió su boca para proferir palabras de muerte, ni palabras de maldición, ni queja. Él solo dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En medio del dolor, Jesús sintió el silencio del Padre. En medio del dolor, Jesús sintió que el Padre guardaba silencio y por eso le preguntó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo. ¿Por qué guarda silencio ante mis acusadores? Pero Jesús, como el Hijo de Dios, sabía que en el silencio de Dios también hay propósito. Y yo tengo que saber como hija de Dios que en el silencio de Dios hay propósito. Algo mayor le quería entregar el Padre a Jesús. Algo mayor, le quería dar un nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra que le quería dar un nombre en el cual toda rodilla se dobla aquí en la tierra y en los cielos. Un nombre que tiene autoridad tanto en los cielos como en la tierra. Nombre que es sobre todo nombre. No le quería dar un nombre como se le da a un ídolo. Que si la Virgen de Fátima, que si la Virgen de Guadalupe, que si la Virgen de Coromoto. No. Él no le quería dar esos títulos, él no le quería dar esos nombres, él le quería dar un nombre que es sobre todo nombre. Dice la Escritura que no hay otro camino para que te conduce al cielo, solamente Cristo Jesús. No hay otro que pueda interferir, que pueda interceder por nosotros ante el Padre, solamente Cristo Jesús. ¿Y qué dijo él? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué guardas silencio? Pero mira lo que sigue diciendo. La frase que sigue es, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo al Padre, en ti confío. Sé que eres Dios de propósitos. Sé que tienes un propósito. Por tanto, me callo
No te continúo preguntando, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo mi alma, en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. Confío en ti, creo en ti, creo en tus promesas, creo que me vas a levantar a través del poder de la resurrección. Eso es lo que Cristo le dijo al Padre. Y yo también le confieso esas mismas palabras al Padre, que así cuando durante mi vida he pasado tantos momentos difíciles y el poder de la resurrección me ha levantado, le ha dado vida a lo que está muerto en mi vida. Decreto que en esta misma hora, toda situación difícil que estoy atravesando, yo voy a guardar silencio. Voy a guardar silencio porque lo que Él me va a entregar es más grande. Lo que Él me tiene es mejor. Voy a guardar silencio porque Él me va a librar de la muerte. Eso tienes que hacer tú en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de cualquier situación difícil, en medio del dolor, en medio de la ofensa. Eso es lo que el Padre quiere, que vivas una vida llena de libertad, que vivas una vida próspera en el espíritu, que vivas una vida que entre en su reposo. En otras palabras, Jesús dijo, confío en ti, creo en ti, en tu palabra, en tus promesas, confío en lo que estás haciendo a través de mí. Sé que eres Dios de propósito y un propósito tienes con esta prueba. Era lo que Jesús estaba diciendo. Le estaba diciendo, Padre, sé que me vas a sacar victorioso de este momento de dolor y de angustia. Mira, la palabra de Dios dice que no se dormirá el que guarda a Israel. Israel es su pueblo santo. Todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, todos los que reconocemos que el Hijo de Dios es el Salvador del mundo y que fue enviado en propiciación nuestra, que fue enviado a favor de nuestros pecados y para darnos vida eterna. Todos los que creemos en eso somos el Israel espiritual de Dios. Y la palabra de Dios dice, no se dormirá el que guarda a Israel. Es decir, que no está dormido el que guarda. El que guarda a Isabel Vargas no está dormido, Isabel. Él no está dormido. Él se levanta a favor tuyo. Él te da ideas creativas del cielo para hacer nuevos negocios. Judy pide la oración por restauración sobrenatural para su familia. Judy, Dios está contigo. Él es Dios de propósito. Él está contigo. Él está en medio de esa prueba. Él está guardando silencio. No entiendes tal vez lo que estás viviendo. Él está con Sara, con Norma, con Alma. Alma, Él está contigo. Tienes que aprender a soltar el dolor. Tienes que desear tu liberación. Mari Reyes, Él está contigo. Alberto Cisneros, Nelly Cisneros, Maribel Hernández, Dulce Paredes, Luis Moreno, Migdalia de Contreras. Él está con cada uno de nosotros. Él está contigo, Luisa. Descansa en Él. Entra en el reposo del Señor. Entonces, tenemos que entender, no creo que hoy pueda concluir este tema, pero pronto lo voy a continuar. Pero tenemos que entender el silencio de Dios. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación espiritual para entender cuando el Padre guarda silencio. Él nos está probando para ver si estamos preparados para la bendición que Él nos tiene reservada. La bendición que cuando hayamos terminado la batalla, Él nos va a entregar. Dios guarda también silencio. Y te dice, hijo, hija, guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio, Él te está diciendo, yo tengo algo más grande para ti de lo que tú me estás pidiendo. Mira, Él necesita convertir tu corazón de piedra en un corazón de carne. Cuando dice la palabra que Él convierte los corazones de piedra en corazones de carne, no se refiere a corazones llenos de pecado. Corazón de carne es un corazón sensible, porque el corazón de piedra es un corazón endurecido.
Él convierte esos corazones endurecidos en corazones de carne, que se duelen, en corazones sensibles a su palabra. Tú tienes que tener un corazón sensible a esta palabra. Es Dios mismo que te está hablando. Dice la palabra de Dios que muchas veces Él ha hablado desde que el mundo es mundo a través de sus siervos los profetas. Y yo soy una profeta de Dios, porque yo te estoy profetizando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, el que creyere a sus profetas serán prosperados. ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres que tu vida espiritual prospere? Crea la palabra que los profetas hablen. Entonces, Él quiere convertir tu corazón en un corazón sensible a su palabra. Él quiere darte oídos espirituales, desarrollar tu espíritu, desarrollar tu oído. ¿Para qué? Para que puedas oír su voz claramente, así como yo la oí en el mes de mayo y escuché que Él me hablaba. El silencio de Dios. Y ahora estoy viviendo eso. Estoy viviendo donde le he preguntado a Dios y casi ni le pregunto, donde no entiendo la prueba que estoy viviendo, pero sé que el Señor está guardando silencio con un propósito en mi vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios de propósito. Él quiere darte sabiduría espiritual, percepción espiritual. Tienes que pedirle a Él revelación espiritual, que se revele a tu vida, para que puedas entender los tiempos que estás viviendo. Ahorita estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de recesión. Y cuando vivimos tiempos de recesión, no es tiempo de gastar, es tiempo de ahorrar, es tiempo de limitarnos en muchas cosas. Ahorita no es un tiempo de abundancia para la tierra entera. Ahorita no es un tiempo de sobreabundancia. Mira, el libro de Eclesiastés en el capítulo 3 dice muchas cosas, pero yo te lo quiero resumir. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay tiempo de morir. Muchos murieron durante la pandemia y no lo entendimos. Decíamos, ¿por qué Dios guarda silencio durante la pandemia? Porque tantos mueren, niños, hombres, padres, madres, murieron y dejaron a sus hijos. ¿Por qué? Ese es el silencio de Dios. Y esa es la segunda parte del mensaje que pronto te la voy a ministrar. En el cielo también se guarda silencio. Dios en momentos guarda silencio y es emitiendo sus juicios. Pero el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Durante la pandemia nos abstuvimos mucho de abrazar. No era tiempo de abrazar. Pero también hay el tiempo de callar y el tiempo de hablar. Ahorita tienes que discernir si es el momento en tu vida de callar. Dios te dice, hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Hay momentos para guardar silencio. ¿Cuáles? Mira, en la presencia de Dios. Dice el Salmo 37:7, guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. Deja el enojo, no te enojes porque eso empeora las cosas. Entonces tienes que callar ante la misma presencia de Dios. Segundo, ¿cuándo más tienes que callar? Ante las pruebas de nuestro semejante. Job estaba pasando una prueba y sus amigos lo estaban condenando, sus amigos lo estaban juzgando, sus amigos estaban diciendo, maldice, su mujer le dijo, maldice a Dios y muere. Habló como las mujeres fatuas, como las mujeres necias, como las mujeres insensatas. En otras palabras, actuó y habló estúpidamente. Y disculpen por esa palabra. Pero actuó estúpidamente la mujer de Job. Dios había guardado silencio ante las pruebas que su hijo Job estaba pasando. Pero dice la Escritura que después que Job pasó esas pruebas, pudo mantenerse firme y al final Dios le dio el doble de los hijos que él había tenido. Al final le dio el doble de las posesiones y le sanó de la sarna que le había caído a todo su cuerpo. Entonces,
En la presencia de Dios tienes que callar. Ante las pruebas de nuestro semejante, también callemos, no juzguemos. No sabemos si Dios lo está probando. Ante los pecadores, nos dice el Salmo 39:1, también que tenemos que callar ante los hombres iracundos, ante los hombres pecadores. Dios nos manda también, cuarto, a guardar silencio en medio de las dificultades y de las pruebas. Pablo dijo: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Qué es sumo gozo? Ten alegría, gózate cuando te halles en diversas pruebas. Pablo hablaba inspirado por el Espíritu Santo. Pablo hablaba como hombre lleno de sabiduría. Pablo no permitía que de sus labios profirieran palabras de mal. El Salmo 141:3 dice: Señor, ponle a mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abra mis labios. Repite esa palabra conmigo. Eso tiene poder. Tengo algún tiempo, tal vez más de un año, donde en ciertos momentos en la madrugada yo decreto esta palabra y yo digo: Señor, el Salmo 141:3, lo repito, Señor, ponle a mi boca un guardián. En otra versión dice: Señor, pon un guarda en mi boca. Vigílame cuando yo abro mis labios. Tenemos que pedirle al Señor esto. ¿Para qué? Para no actuar neciamente, para no hablar palabras de muerte, sino palabras de vida. ¿Para qué? Para llamar la vida, para llamar la bendición, para llamar la liberación, para llamar la abundancia en nuestras vidas. Debemos de aprender a refrenar nuestra lengua. Nuestro hablar debe ser con sabiduría, con palabras sabias. Eclesiastés 10:12 dice: las palabras de la boca del sabio están llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Y hasta aquí la palabra, porque ya me pasé un poquito de lo que he determinado llevar o transmitir este mensaje, y quiero en esta hora orar por todos aquellos que nos están que me están viendo. Voy a hacer una oración por todos y después voy a orar por las peticiones. Padre maravilloso, bendigo a cada persona que nos está viendo en esta hora. Decreto que tu palabra es espada de doble filo. Decreto, Señor, que ellos toman las armas espirituales ante cualquier problema, ante cualquier dificultad. Ellos toman las armas del Espíritu. Ellos toman el arma de la oración. Ellos toman el arma del ayuno. Ellos toman el arma de la confesión de la palabra. Ellos hablan tu palabra. Ellos no creen a las mentiras del diablo. Ellos decretan tu palabra, Señor. Ellos creen tu palabra. Ellos decretan y de sus labios sale vida y no muerte. Ellos toman cada una de las armas del Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús les bendigo en esta hora. Quiero orar por Luisa Artero. Ella pide oración por sus negocios. Ahorita voy a estar orando. Migdalia Contreras, que Dios le siga abriendo puertas en medio de su proceso. Maribel Reyes pide oración por la salud de su hija Yosimar, que se encuentra en Colombia, y que todos los exámenes salgan bien. Norma Flores pide oración por su sobrina Raquel López y su hijo Luis López, que Dios tenga misericordia y tome control en la situación que ellos están atravesando. Judith les pide oración por restauración sobrenatural para su familia, y Isabel Vargas pide oración también para su familia, para su vida y sus finanzas. Padre maravilloso, en esta hora pongo delante de tu presencia, Señor, a Raquel López y a su hijo López. Yo decreto, Padre, misericordia. Decreto, Padre, en esta hora que tú tomas control de todo lo que esta familia, de todo lo que esta madre y este hijo están atravesando. Decreto, Señor, que tú les llamas al arrepentimiento. Padre, decreto que tú tratas con ellos. Decreto que te manifiestas a sus vidas. Decreto que tú no los sueltas, Padre. Yo los bendigo en esta hora y decreto, Padre, Señor, que están en tus manos, están en las manos del Todopoderoso, están en las manos del Altísimo. Decreto restauración
total en la familia de Judith L. Decreto restauración en su hogar, en su matrimonio, restauración en sus hijos por el poder de la palabra. Decreto en esta hora las finanzas de Isabel Vargas bendecida. Decreto en esta hora que el Señor te da ideas creativas del cielo para prosperar en medio de este tiempo. Decreto que el Señor te suple sobrenaturalmente cada una de tus necesidades. Decreto sobreabundancia. Decreto en esta hora que los negocios de Luisa Artero están prosperados, son prósperos. Señor, decreto en esta hora y llamo la lluvia del cielo. Decreto la lluvia del cielo. Decreto que la sequía se va. Señor, decreto que hay ventas. Decreto que estos negocios los pongo delante de tu presencia, que sean prosperados en el nombre de Cristo Jesús, y decreto que tú le sigues abriendo puertas a Migdalia de Contreras en medio de su proceso. Padre, también te pido por la salud de Josimar, que se encuentra en Colombia, que todos los exámenes salgan bien, salgan a favor de ella. Decreto frustrado todo consejo del mal, decreto frustrado todo diagnóstico negativo del médico, y decreto total salud para Josimar en el nombre de Jesús. Les bendigo en esta hora y recuerda, si aún no has compartido, compártelo. Muchas otras vidas necesitan escuchar esta palabra de bendición. Si aún no has comentado, comenta. Si aún no le has dado like, dale también, regálame un like. Y te espero el próximo martes a las 7:15. Bendiciones.